Excelente. Ahora, bueno, ahora sí. Eh, y bueno, y le damos la bienvenida a Daniel que tenía problemas con la computadora o se fue a dormir, una de dos. Las dos Eh, cosas. ¿Viste? Claro, dijo, tengo problema en la computadora. Me Blum, voy a dormir. salió, se fue a dormir. Exactamente. Sí, bien, trabajamos en el cuestionario. Ujú. Bien, ahí está. No, no dijimos quién hablaba, pero Y vos Sos sos hablo, vos, bueno, primordial. sos vos. Sí, está sí, sos bien. vos. Bueno, ¿cuáles fueron las causas que se ven en testimonio de los primeros reformadores, los agentes de los movimientos, de los avivamientos, como Jonathan Edwards, que fomentó reuniones de oración, el movimiento moravo, que empezó tempranamente con sus misiones, el conde de von Zinzendorf, pero también se alimentó del pietismo, él, de la Universidad de Halle, y ese movimiento también influyó en el metodismo. Eh, se cuenta como anecdótico lo de la madre Susana con las primeras historias de en la India, ¿no? De misioneros que eran de eso. Hubo también publicaciones de obras que relataban historias y eso de diferentes y eso generó también eh, más inspiración para hacerlo. La gestión de William Carey en su organización de organizaciones, disculpando la expresión, repetitiva. Y una cosa que también acompañó fue el aumento del comercio, la operación de la Compañía Británica de Indias Orientales, que se comenta que incluso que William Carey fue en un barco de guerra, creo, o comercial, atrás de los bancos de guerra, como hacían acá en las invasiones inglesas y después la invasión por el Río de la Plata, que en realidad la intención era abrir los negocios y mientras los países querían protegerse o económicamente o la salud de sus pobladores, porque los barcos llevaban también droga como un producto para comerciar. Se comenta en la historia y William Carey acompañó esas empresas. Eh, Quedó enlazada, sí, un poco en eso, ¿no? Como la Gran Comisión considera parte de las iglesias de aquel tiempo, bueno, ¿cómo considera Paramos ahí, paramos ahí, paramos ahí. paramos Bien. ahí. En el primer resumen, es importante que ustedes puedan ver la siguiente cuestión. Eh, es interesante que no es la reforma del siglo XVI la que va a... fíjense que hay una contradicción, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad lo que se dice generalmente, que está en el imaginario evangélico, es que William Carey es el padre de las misiones modernas, como lo nombra acá el video, por ejemplo. Pero sin embargo, los padres de las misiones modernas está muy claro de que es el movimiento pietista que tiene a Philip Jacob Spener, y cuando mencionan a la Universidad de Halle es Augusto Frank, eh, que es un discípulo de Spener. Spener es una reacción a la reforma protestante, es un poco el inventor de los grupos pequeños, de los grupos celulares, que le llamaríamos hoy, de las reuniones caseras, y es una reacción precisamente desde, eh, es una reacción desde la subjetividad de la fe, es decir, desde la experiencia de conversión, a la ortodoxia de la fe representada por la segunda generación de la Reforma Protestante. Entonces, el movimiento pietista, bueno, Spener tiene un texto que es clave, que se llama La Pía Desideria, eh, sería en castellano La Pía Desiderata o La Pía Desideria, sería en castellano los deseos piadosos que tiene Spener para una revitalización de la iglesia. ¿Y cuál es la teoría de Spener? De que la iglesia, ¿sí? La iglesia protestante de Lutero, de Calvino y de Zwinglio, en la segunda generación, había caído en la misma ortodoxia o en el mismo, en la misma escolástica que el catolicismo que había criticado los padres de la Reforma. Entonces, lo que él dice es
necesitamos grupos pequeños con mayor participación de los laicos. ¿Para qué? Para vencer el clericalismo, y más dinámicos en cuanto al cultivo de la piedad, bueno, y otros elementos más, que revitalicen a la iglesia institucional. Entonces, el lema era las pequeñas iglesitas, las pequeñas iglesias que son los grupos pequeños, le van a dar una renovación a la institución. Esta idea es la que va a tomar después, ¿sí? Bueno, primero va a impactar el pensamiento de Philip Jacob, va a impactar en un discípulo de él que va a ser el conde de Zinzendorf. No lo dice el video esto. Pero ¿sí? Zinzendorf se forma precisamente en la Universidad de Halle, en estos grupos de estudio, con Augusto Frank. Vayan viendo la conexión. Y a su vez, el tema es este, que cuando Wesley viaja, ¿sí?, siendo anglicano, viaja a su misión a Georgia, en los comienzos de su vida espiritual, siendo pastor, ¿no? Va como misionero a evangelizar Georgia, al sur de los Estados Unidos, ¿sí? Lo que va a ocurrir es que en el viaje él se conecta con los moravos. Y él y Wesley se convierte, tiene la experiencia del corazón ardiente que le llama, precisamente en un grupo pequeño en, en Inglaterra, ¿sí? En Londres. Él tiene una experiencia del corazón ardiente en una célula morava. A continuación, Wesley viaja a conocer al conde de Zinzendorf y ve un poco la manera de funcionar de las comunidades moravas, que son comunidades ecuménicas, porque incluían a católicos disidentes, incluían, o sea, todo lo que era marginal en la cristiandad europea, formaba parte eran acogidos por el conde de Zinzendorf en la comunidad de Hernut en Moravia. Bueno, el conde de Zinzendorf era una persona que tenía muchos bienes y los puso al servicio de la misión. Entonces, él en sus tierras permitió la edificación. Y era un movimiento profundamente misionero, que hace precisamente esto de enviar eh, eh, misioneros transculturales con mucha capacidad, como va a ser Siegemann y Plutarch, ¿no? Con mucha capacidad eran tipos que eran misioneros transculturales y eran misioneros bioocupacionales, es decir, personas que tenían un oficio y a su vez hacían trabajo misionero. Síganme un poco en la línea. ¿Por qué? Porque lo que quiero que vean es lo que yo mencioné ayer al pasar, que después estos movimientos, entonces es importante ver que nosotros tenemos Moravia, Alemania, sur de Alemania, Inglaterra con Wesley, y Wesley, ¿sí?, con Whitefield. Whitefield va a ser el gran dinamizador del avivamiento desde el sur, desde Georgia precisamente. Ahí comienza Whitefield, ¿sí?, el avivamiento espiritual, y desde el norte, desde Massachusetts, desde Connecticut, ¿sí?, Northampton, empieza la evangelización de los avivamientos del primer gran awakening de Jonathan Edwards. Y entonces, en las 13 colonias, desde el sur, Whitefield, desde el norte, Edward, y en el centro, las iglesias presbiterianas con varios líderes, entre los cuales estaban Gilbert y William Tennant, que son los que van a dividir
o se van a meter en esta corriente del avivamiento espiritual dentro de los presbiterianos. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué es importante ver estas conexiones? Porque esto va a terminar conformando un frente unido evangélico que va a estar alineado con los avivamientos espirituales. ¿Me van siguiendo? Con los avivamientos espirituales y con el movimiento misionero, porque todos estos son movimientos que van a impulsar las misiones. Whitefield va a decir, bueno, los moravos envían a Siegen, Balaplutaj, 28 países en 28 años, con comunidades que no eran más grandes que 60 personas. Comunidades de 60 personas bancaban un misionero transcultural. Esto para que tengan una idea de la pasión misionera. Fueron los primeros misioneros que enviaron misioneros a Groenlandia, los moravos, a Groenlandia. Mandan a la India, mandan a Groenlandia y algunos, incluso, ustedes saben que en este momento las colonias británicas, por ejemplo, en Saint Thomas, ¿qué era lo que estaban? Estaban produciendo azúcar, ¿sí? O producían tabaco. O producían algodón. Esas eran un poco las grandes industrias que tenían la economía esclavista en las colonias británicas. Bien, en las islas de Saint Thomas, por ejemplo, los moravos lo que van a hacer es hacerse esclavos, los misioneros, para poder ingresar, aceptan la esclavitud en sus propias vidas para poder predicar a los que estaban siendo esclavizados. Ese era un poco el nivel de compromiso que tenían los tipos con las misiones. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que todo este movimiento entonces está ligado por el avivamiento espiritual y va a estar ligado a las misiones tanto nativas como extranjeras. Y esto es lo que engancha con lo que nosotros vemos a comienzos del siglo XIX, al comienzo del siglo XIX, que empecé a relatar yo en nuestro curso, ¿no? Un poco esa simbiosis de estas mentalidades misioneras. Bien, la continuidad de esto, lo que yo voy a tratar de mostrar y de que podamos ir viendo, es que uno puede seguir esta línea histórica a lo largo del siglo XIX, este Frente Unido Evangélico, ¿sí? Que tiene una teología bastante común a todo ese movimiento, es lo que va a terminar desembocando en, va a ser un poco el padre, todo este movimiento va a ser el padre de, a través del movimiento de santidad, de lo que va a ser el movimiento pentecostal en los Estados Unidos. Porque son las iglesias de santidad el caldo de cultivo para la creación del pentecostalismo, sobre todo en las comunidades negras de Estados Unidos. Esto es muy interesante, ¿por qué? Porque después el pentecostalismo en el siglo XX, y esto es lo que va a retomar un poco Richard Joel, lo vamos a retomar en diciembre, va a decir Joel, el avivamiento pentecostal en los márgenes ha sido lo que ha durado el avivamiento espiritual más largo durante el siglo XX y que en general no le hemos prestado atención, ¿no? Para estudiarlo y ver que es la continuidad de la tradición evangélica, de esta tradición evangélica que ha sido la más popular, si se quiere, a lo largo de la historia, ¿no? Y va a decir, bueno, tenemos que hacer una revisión crítica de lo que han significado la reforma protestante. ¿Por qué? Porque la reforma nos ha dado a nosotros la teología formal, pero en realidad lo que le ha dado la vida al movimiento han sido estos movimientos espirituales, ¿no? A lo largo de los siglos. Eso es más o menos para que lo vean. Por un lado, entonces, estos movimientos de avivamiento que forman un frente común evangélico y por otro lado, lo que aparece, lo que muy bien informaba el grupo, va a estar ligado, la segunda gran causa, que es la que van a señalar también otros historiadores como Justo González, Bastián, Hans-Jürgen Print, Deiros,
En fin, todos los historiadores en general mencionan que esto vino a caballo del comercio y de la política de la sociedad británica en las Indias Orientales, ¿no? Eh, es decir, ahí está la ligación con lo que ocurre con el imperio, lo que decía Raúl en esa un poco, eh, fíjense que nosotros tenemos por un lado ahí lo que decía Raúl de Carey yendo a la India. Eh, Podríamos mencionar varios casos más de actitudes similares, pero por ejemplo, cuando se producen las invasiones inglesas, el que viene a la Argentina, a Sudamérica, con no a traer Biblias, sino primeramente a traer el método lancasteriano de educación común, que es producto de los avivamientos, es Diego Thompson. Y junto con eso vienen las Biblias. ¿Sí? Se ubican más o menos de que es el mismo momento histórico. Esto es lo interesante. Estamos hablando de 1810, ¿no? Y toda, o sea, difusión del método lancasteriano de educación común y la distribución, la primera distribución de Biblias que no eran las Biblias católicas, no eran las Biblias anotadas, ¿no? Eh, pero bueno, eso es un poquitito. Pasamos a la pregunta 2. Estás muteado. Raúl, Sí, ahí está. ahí está. Al principio dice que era literal, ¿no? ¿Cómo se entendía la Gran Comisión en ese momento? Se entendía literalmente que era una tarea vinculante a toda la iglesia, así la entendió Carey, decía el video, y era como motivada por historias y por compasión, pero y ahora cuando lo comparamos con nuestra comprensión, tenemos un diferente entendimiento de lo transcultural, de lo intercultural, incluso compartiendo la espiritualidad, una mirada integral, en algunos casos con la perspectiva de comunidad de base, como compartir vida con poblaciones excluidas, articulada interinstitucionalmente, colaborando con otras acciones desde derechos humanos de los pueblos, cómo afecta también hoy en día la globalización y la tecnología y también afectan los conflictos, desastres bélicos y ecológicos que generan migraciones y esas migraciones hacen que se acerquen a iglesias otros pueblos. Y se nota alguna distinción, no hay tantos envíos y el factor económico, social y político evitamos colonizar, conquistar. Se mira como una mirada crítica a eso, ¿no? Me parece que habíamos escrito algo más, Sí, pero... está abajo. Lo tenés abajo. Ah, esto. Ahí lo Ah, tenés. ahí está. Y la pregunta es en el video, ¿qué barreras culturales se consideran barreras sociales hoy en día, barreras económicas y de acceso? Y se pone en duda si ese movimiento misionero hizo frente a barreras culturales o fue aculturación, teniendo una mirada crítica de eso, ¿no? ¿Cómo lo vieron eso? Quizás ¿En qué porque sentido? conocemos otras historias, el grito de René Padilla en 1960, por ahí, en Lausana, ¿no? Cuando se planteó que por qué tomábamos té en las iglesias, por qué teníamos el himno nacional inglés en el himnario. Después la pregunta la da como una obviedad, como que fue realmente así. Mm. Bien. También se notan, ¿no? En las relaciones que han tenido algunos líderes. Sin ir muy más lejos, acá tenemos todavía, digo, ¿no? A veces misioneros alemanes que han venido a una obra así como un trabajo con alcohólicos, con adictos, y siempre tuvieron una mirada como de patrón, ¿no? Patrón de estancia. Ujú. Y bueno, somos críticos de ese tipo de actitud, no encararíamos la misión, capaz que lo hacemos sin darnos cuenta, ¿no? Pero eh,
lo hemos vivido, ¿no? Las imposiciones que se nos han hecho, eh, quizás porque asociado al poder colonizador, ¿no? Bien, bueno, de vuelta. Cuando yo hago la pregunta, de vuelta, vuelve a ser una pregunta tramposa. ¿Por qué? ¿Por qué le hago la pregunta tramposa? Porque yo sigo la línea del video. Y lo que les quiero mostrar es que el video es una construcción también. Sí, Es una construcción ideológica y teológica de una manera de comprender la historia de las misiones. Por eso es que yo les presentaba esta contracara de cómo poder ver la historia, o sea, salir del cuentito de William Carey como el padre de las misiones modernas y ver que tiene otra complejidad. Una, la complejidad histórica de un movimiento transoceánico, ¿no? Que cruza los países, que va a tener, por lo tanto, una diversidad impresionante, porque no es lo mismo las comunidades, ¿sí? Moravas. Esto, yo les dije, usé un término eh, escandaloso para muchos, como la palabra ecumenismo, ¿sí? De que convivieran lo marginal que existía en Europa era recogido por esta iglesia en Hernut, ¿no? Por un lado, las expresiones de Wesley diciendo el mundo es mi parroquia, ¿sí? O pensamos y dejamos pensar, y la expresión de un movimiento de avivamientos espirituales que en Estados Unidos hemos visto ya todo lo que hizo, ¿no? O cómo lo pensó. Pero, por otro lado, esta relación, que la pasa muy a las corridas, entre comercio y política del Imperio Británico, ¿no? O sea, de mostrar eso claramente. Y por el otro lado, entonces, deshacer esa historia heroica evangélica y pensar más en una historia que tiene que ver con movimientos que se mueven a lo largo, ¿sí? Movimientos y construcciones sociales que se mueven a lo largo de la historia y que nos hablan de otra manera, ¿no? De construir. Y por el otro lado, bueno, esto de cómo vemos hoy, ¿por qué? Porque el video, o sea, yo tomé un poco la pregunta, hice la pregunta desde lo que está diciendo el video. Y el presupuesto del video es de que los evangélicos en aquel momento dialogaron con las culturas, cuando en realidad eso no existió. ¿Por qué? Porque ellos tenían un preconcepto de que la cultura angloamericana era la cultura que estaba por encima de las civilizaciones paganas. No hubo tal diálogo cultural o tal apertura cultural a otras culturas. Era más bien llevar la cultura, ¿por qué? Porque lo que expresa la civilización, yo les dije ayer, evangelio y civilización van juntos. Claro, ahí está. Y sí, evangelio y civilización van juntos. Pero, ¿qué es la civilización? Es lo que está en contra, ¿sí? Del paganismo, ¿no? Entonces no hay tal diálogo, no hay tal diálogo cultural como plantea el video, ¿no? Pareciera que, bueno, o sea, seguimos con según la lógica del video, bueno, yo soy bastante crítico, ustedes van a encontrar muchos videos de Vite que voy a poner en esta y en otras materias, ¿por qué? Para criticarlos y ver cómo se los puede abordar y pensar de una manera un poquito menos ingenua, ¿no? Bien, eso era simplemente para que ustedes bueno, pero estuvieron sagaces. Eh, Lo eso que está bueno. pasa, lo Eso que está pasa, bueno. profesor, A que mí, cuando yo hablo, no me crean todo, ¿no? Lo que digo. O sea, estén pensando críticamente de que les estoy poniendo por ahí a veces trampas. claro, lo que pasa que ayer ya se descubrió. Se dieron cuenta, se dieron cuenta. Ya me picaron el boleto. Somos argentinos. Bien, ya me picaron el boleto. No, Bueno, además, este bimestre estuvieron viendo los movimientos de Sí. avivamiento con Oviedo, así que estamos también al Tenemos tanto. fresco lo del pietismo por la materia de sí, Oviedo. Se supone que ya está estudiando la materia, pero bueno. bien, Tenemos examen. sí.
díganle a Pablo que me cite, ¿no? Díganle que me cite. Sí, 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 sí. Sí, Hemos pero tenemos leído textos de tuyo, usted, sí. profesor. Nos dio bastante Sí, texto de usted, sí. tenemos Sí, textos suyos. Sí, sí, tenemos textos de usted. Así que sí, ya, no, ya le vamos a hacer consulta a usted. sí. No, porque la otra vez me dice, porque él vive acá cerca, y bueno, nos sabemos encontrar. Y entonces me dice, che, Rubén, te estoy citando, ¿eh? Te estoy citando en avivamiento. Sí, Dice, yo no sé qué hago sí. en esa materia, debería estar vos en esa materia, me dice. Así que era muy, muy gracioso. Pero bueno, avanzamos con lo otro, Ángel, ¿estás por ahí? ¿O te perdimos al rastro? No, ¿cuál querés, Ahí está, bien. cuál querés Eh, ahora? Nos metemos en el día 20. Ah, en el Ahora 20, o sí, sea, la tercera, ok. el descubrimiento protestante en América Latina. Vamos a la exposición. Expongo yo y después hay otro trabajo práctico. eh, y bueno, hoy vamos a correr. Vamos a la exposición. A ver, para un cachitito. Bien. Tengo que cerrar algunas ventanas porque me quedan abiertas y se me hace un lío. Un segundo. No me aparece todo lo que tiene que aparecer. Curso. No. Bueno, lo abro de nuevo porque no lo encuentro. El número Presentación 3. 3, un segundito. Sí, ya seminario, testimonio. No, no. Un segundo. Que he abierto cosas. Ahí, ahora sí. Un segundo. Ahí va. Sí, Lo agrando. sí. Y pasa Con- directamente a la segunda. ahí. Bueno, en realidad esto es lo que ustedes tienen para leer como lectura es un artículo que hice con una estudiante, Saraí Rivera Martínez. Ella es puertorriqueña y trabajamos específicamente en el descubrimiento protestante de América Latina. ¿Qué es lo que ocurre? Después de la guerra civil en los Estados Unidos, se va a vivir un periodo optimista que también va a afectar a las sociedades misioneras. Es decir, el optimismo que hay en la sociedad norteamericana también es un optimismo que encuentra espacio dentro de las sociedades misioneras norteamericanas. Lo que están intentando las sociedades misioneras es reavivar, ¿sí?, la corriente de los despertares espirituales. Estados Unidos había tenido un primer gran avivamiento, como ustedes ya saben, y un segundo gran avivamiento con lo de Finney, pero que había sido interrumpido por la guerra, vamos a decir, por la independencia norteamericana, pero fue casi un continuo de avivamientos espirituales. Entonces, lo que está ocurriendo en el siglo XIX es que ellos lo que lograban con cada avivamiento espiritual era poder hacer retroceder lo que veían como el gran peligro que producía la competencia en el ámbito de lo religioso, que era la extensión de la filosofía deísta. Es decir, el deísmo o el racionalismo o el secularismo tenía que ver con esa filosofía de fondo. Los avivamientos espirituales lo que hacían era, cuando había avivamientos espirituales, generalmente el deísmo filosófico entraba en retroceso. Entonces, entre, ¿sí?, a mediados del siglo XIX en Estados Unidos, lo que intentan hacer es darle manija a la idea de poder
seguir con esta tendencia en la frontera en las grandes ciudades y reconstruir un poco la idea de la América cristiana para continuar formateando la cultura nacional que habían el nacionalismo, ¿sí?, de la supremacía de Estados Unidos como la nación protestante. ¿Por qué? Porque lo que están experimentando a partir de mediados del siglo es ya un fuerte proceso, varios procesos importantes a nivel de lo social. El proceso de inmigración católica, es decir, gente que hay que evangelizar para poder fundirla dentro de la nación protestante que es Estados Unidos, el proceso de urbanización y el proceso de industrialización, porque vamos a estar encaminándonos a de que Estados Unidos deje de ser una nación rural para que se transforme en una nación preindustrial o que va a atravesar lo que va a ser un fenómeno hacia la década del 70 muy importante como es la segunda revolución industrial. La nación que supera la guerra, ¿sí?, se considera, se autopercibe como un modelo para otras naciones. ¿Modelo de qué? De democracia, de republicanismo, de educación pública. Es decir, ellos se ven como un modelo para exportarse. Esa ejemplaridad norteamericana, por otra parte, es tomada por los líderes religiosos. El gran modelo de José Pedro Valera en Uruguay, el modelo de Sarmiento, el modelo de, sí, podemos hablar de Lima, o sea, en América Latina, en realidad, por eso es que la influencia que tenía la Constitución Nacional en las independencias norteamericanas, en la independencia en América Latina, va a estar puesta en el foco de el modelo norteamericano, ¿no? Y entonces, acá lo que ocurre es que la combinación que veíamos ayer, que mencionaba tanto Miguel como Alve, entre despertares espirituales, avivamientos, junto con el reformismo social, claro, Simón Bolívar, correcto, y los ideales civilizadores a través de la educación iban a fortalecer la creencia en qué cosa, en la fe, en el progreso y el bienestar que eran determinantes para el ascenso social. El principal instrumento de ascenso social en el siglo XIX va a ser un poco el aparato educativo. Estos valores que habían sido heredados por los padres peregrinos en los Estados Unidos se asociaron hacia 1844 con la doctrina del destino manifiesto que se va a encauzar en el estilo de vida americano, donde el estilo de vida americano es una mixtura de patriotismo y supremacía blanca, además enmarcado por una ética social puritana. Y la experiencia, subimos un poquito más, Ángel, y la experiencia espiritual del protestantismo. Es decir, la religión por excelencia es la religión protestante que está en este momento, ya está en competencia con el catolicismo, incluso en los Estados Unidos. Las sociedades misioneras, como habíamos visto ayer, veían pretendían, con la Biblia abierta, es decir, la Biblia abierta significaba la Biblia al alcance de todos los creyentes, de esa manera lo que ellos entendían es que
a mayor difusión de la Biblia, estaban logrando cumplir, por eso la creación, como veíamos recién en las misiones modernas de Carey, veíamos que lo que se forman son la sociedad bíblica británica y la sociedad, ¿sí? Americana, la sociedad bíblica americana, pero junto con eso, todo lo que tiene que ver con las sociedades que crean los folletos, que expanden un poco las publicaciones acerca de la temperancia, acerca de la lucha precisamente contra el tabaquismo, el alcoholismo, los vicios, etcétera, etcétera, y la moral sexual. Y junto con esto, lo veían como que esa tarea de expandir la Gran Comisión era un gesto, era la manera de responder a Dios con un gesto de amor que iba a liberar a las masas populares en América Latina y el Caribe de las opresiones del paganismo y la idolatría. Cuando digo paganismo en América Latina, ustedes tienen que leerlo, o sea, podríamos reemplazarlo eso por romanismo, por catolicismo, ¿no? ¿Por qué? Porque esta es la manera de percibir, ¿sí?, al catolicismo. Lo mismo que ellos veían en la frontera norteamericana es lo que ven en América Latina. Entonces, el catolicismo es expresión de paganismo. Y eso era necesario superarlo para poder superar, para poder disfrutar las bendiciones, las blessings, ¿no?, del protestantismo, que el protestantismo era capaz de transmitir. Los protestantes norteamericanos se enfocaron en incluir al hemisferio occidental en las misiones mundiales. Como yo les había dicho, las regiones que habían tenido preferencias tanto para el Imperio Británico como para los Estados Unidos habían sido la India, China, Japón y África. América Latina no había entrado hasta ese momento dentro de los territorios a los cuales ir con la tarea misionera. Entonces, los primeros misioneros que intentan realizar trabajo misionero en América Latina tratan de mostrar de que el trabajo en América Latina se justificaba porque América Latina era tan pagana como era la India o como era África o como era China. Entonces, lo que van a tratar de mostrar los misioneros que vienen acá es informar a la sociedad misionera de que vale la pena apoyar financieramente el desarrollo de las misiones en un continente que había sido olvidado. América Latina es identificado, ¿sí?, hasta los 90 como el continente olvidado, ¿no?, por los escritos de los propios misioneros. Esto lo vamos a ver un poquitito más adelante. Entonces, eso es lo que estoy tratando de decir cuando digo los protestantes norteamericanos se esforzaron por incluir el hemisferio occidental. Ellos llaman el hemisferio occidental hasta el día de hoy en relaciones exteriores. Nosotros, América Latina y el Caribe es el hemisferio occidental, dentro de la perspectiva entonces de las misiones mundiales y convertirlo en un lugar de interés para la tarea evangelizadora. Los argumentos que utilizan los protestantes para justificar las misiones en el continente fueron, o sea, ¿cómo justifican ellos la misión? Tratando de deslegitimar el catolicismo, debido a que el catolicismo era, al parecer, para ellos, era eventualmente el responsable de la degradación moral que tenía el continente. Era responsable del bajo nivel educativo y la evangelización que habían realizado entre los pueblos aborígenes había sido una evangelización deficiente. Por otra parte, lo hacían responsable de que los liberales radicales que se estaban volviendo, que
críticos de la Iglesia, es decir, escépticos, todas las tendencias filosóficas positivistas, racionalistas que nosotros tenemos hacia 1880, ¿no? En América Latina, específicamente en el Río de la Plata, pero el positivismo es un fenómeno que lo tenemos en México, que lo tenemos en Uruguay, que lo tenemos en Colombia, ¿sí? Todo ese positivismo, ¿no? Todo ese positivismo, Spencer, ¿sí? A nivel de lo filosófico, que va ganando lugar en los ámbitos educativos a nivel nacional, el protestantismo va a decir esto que ustedes recuerden que yo había dicho, el gran problema que veían era los protestantes, era la cuestión religiosa. El gran problema nacional era la cuestión religiosa. Pero lo que dicen los positivistas es, no, acá la cuestión religiosa no tiene lugar. ¿Por qué? Porque no importa, o sea, la religión es un tema, ¿sí? Nosotros no aceptamos ninguna religión revelada, ninguna religión positiva. No aceptamos al catolicismo, pero tampoco aceptamos la propuesta protestante. Los protestantes no son bien vistos por los positivistas porque son parte de lo que atrasa, ¿no? Entonces, el protestantismo va a decir, el responsable de esto, de que el positivismo esté pensando en esto, en realidad es el catolicismo con todos los desmanes que ha producido hasta ahora. Como ha sido escandaloso todo el mal testimonio del catolicismo, ellos son responsables de la incredulidad que tienen los positivistas en América Latina y el Caribe. Avanzamos. Entonces, a partir de la década de 1870, nosotros podemos decir, hay antecedentes antes, en realidad el metodismo empieza antes, por ejemplo, en Argentina, en 1864. En los inicios de la década del 70, las sociedades misioneras entendían que los fines de su misión eran, por un lado, caritativos. Entiéndanlo, hay un término en inglés traducible al castellano que es la palabra benevolencia. Cuando es el tener compasión, el poder desarrollar un espíritu filantrópico. Son palabras muy de la época, ¿no? Benevolencia, yo le puse ahí porque aparece en una de las declaraciones, por ejemplo, de la Iglesia Metodista en Uruguay, aparece nuestra misión es caritativa y religiosa. Y tenían como objetivo difundir la educación y el cristianismo a través de las escuelas y de las misiones. Claro, correcto. La caridad y benevolencia, ¿no? Esas serían, y esta palabra que es rara para nosotros, fíjense que las escuelas de Morris 1901 o 1898, 1901, se llaman Escuelas Evangélicas Argentinas, y después las renombran y las escuelas de Morris van a pasar a llamarse Escuelas Filantrópicas Argentinas, ¿sí? Siguiendo un poco con ese ideario del filantropismo tan inglés, ¿no? La percepción del catolicismo en el continente no tenía matices. Es decir, cuando lo descalifican con todo. Porque esa es la manera de poder legitimar su propia misión. Por ejemplo, uno de los primeros autores que nosotros tenemos, uno de los intelectuales que articula un poco el pensamiento anticatólico, va a decir, la forma de fe establecida en las Indias occidentales y en América Central y del Sur
era una degradación del cristianismo apenas elevada a los nativos y degradaba, se está refiriendo a toda la población autóctona, a toda la población aborigen, ¿sí? Y degradaba a quienes. El catolicismo lo que hace es un mal efecto sobre los propios pobladores o los nativos o los criollos en América Latina. Hay una crítica al proceso de colonización. Los conquistadores salvajes y temerarios amontonaban sobre ellos las cargas más aplastantes, matando por la severidad forzada de sus trabajos a un número mucho mayor que la pólvora y la espada. Sobre la tumba de millones y miles de millones de seres maltratados, aborígenes, pueblos originarios, y asesinados ellos, quienes, los españoles y portugueses, han levantado el edificio de la barbarie de su iglesia. Es decir, ¿cuál es la tarea que tenía el catolicismo? Era alimentar, o sea, la función del templo católico, que está edificado sobre los templos de las religiones originarias. Los templos católicos son sinónimo de la barbarie de la iglesia. Lo que predica el catolicismo es la barbarie. ¿Me ubican el término? Frente a nosotros, que somos los portadores de qué cosa? De la civilización americana. El edificio de la barbarie de la Iglesia Católica convertida hoy en una desgracia. ¿Para qué? El catolicismo es una desgracia para la cultura occidental. Correcto, correcto, correcto. Es así. Avanzamos, Ángel. Y aparecen, ahora vamos a ver cómo aparecen, y acá yo les pido que ustedes registren. ¿Por qué? Porque David Moody va a ser una persona muy importante junto con Pearson. En cuanto a este tema de la urgencia evangelizadora que aparece a finales de siglo. En 1886, Moody, no sé si lo estudiaron, ahora me están diciendo, no sé si Pablo llegó hasta ahí, pero Moody es hacia 1875 el impulsor del tercer gran avivamiento en los Estados Unidos, que se va a extender hasta Gran Bretaña en ese momento. Es decir, el tercer avivamiento empieza en los Estados Unidos con Moody en 1875 y se va a extender a Gran Bretaña en los años posteriores. En el año 86, Moody dirige unas conferencias para estudiantes. Estos estudiantes van a ser lo que nosotros conocemos como posteriormente, esto es el inicio un poco de la Sociedad Cristiana de Jóvenes, para que tengan una idea, ¿no? De lo que ocurre. Y en estos campamentos que organiza Moody, son campamentos dirigidos a los estudiantes, pero son campamentos que intentan avivar la fe, ¿sí?, de estos creyentes. La misma fue el comienzo de un movimiento de avivamiento estudiantil y misionero, de vuelta, avivamiento y misiones. Y el lema es: demuestra, si puedes, por qué debes obedecer el mandato de Cristo. Es muy importante, por eso es que lo resalto. ¿Por qué? Porque pasa ahora hay un gran mandamiento que es, ¿qué cosa? Lo que había dicho Carey, que era: nosotros tenemos una gran comisión. Jesucristo nos dice: id
y predicad el Evangelio a todas las naciones. Bueno, vos podés, como estudiante, avivado por el Espíritu Santo, ¿sí?, hacerte cargo de la Gran Comisión. En el año 85, Pearson hizo un llamamiento a las iglesias protestantes en los Estados Unidos. Pearson va a ser una persona clave como teólogo y como pensador, que va incluso como periodista. Él va a fundar una de las principales revistas, el Review of Missionary, que va a ser la principal revista, ¿no?, en ese momento, que va a intentar mostrar la crisis que están pasando las misiones, y que tienen que ser revitalizadas, y va a estar desafiando a una campaña misionera a escala mundial. Entonces, esto lleva, por ejemplo, en uno de los campamentos, a que se consagren 100 jóvenes como voluntarios para las misiones extranjeras, y se crea una sociedad que va a ser muy importante en la historia de las misiones, en el cruce de entre siglos, en el paso del siglo XIX al XX, que va a ser el movimiento de estudiantes voluntarios para las misiones extranjeras. Este movimiento, ahí ustedes tienen una publicación al costadito. Si corren nuestras caras, ustedes lo van a ver, ¿no? Una publicación de este movimiento de 1891. Esto es muy importante. Entre los asistentes a estas reuniones, por ejemplo, va a participar un líder que fue clave para América Latina hacia 1910, que va a ser John Mott. John Mott va a ser el que en el Congreso de Edimburgo, como vamos a ver a continuación, va a estar formando lo que va a ser el inicio del Congreso de Panamá, que es una separación del Congreso de Edimburgo, y que ya vamos a ver por qué razón. Avanzamos. Acá hay algunos temas, son algunas líneas de investigación que yo les propongo. Si tienen interés en estudiar un poco sobre esto, son líneas de investigación que yo he descubierto en mis propias investigaciones, que no estoy abordando. Algunas sí las estoy abordando, pero ya lo van a ver. Eh, pero es, por ejemplo, la conexión entre Moody. Esto es una línea de investigación que nadie ha abordado acá en América Latina, pero que sería importante hacer, que es la conexión entre Moody y John Mott. A partir de 1886, no siempre ha sido puesta en consideración en el estudio de las mentalidades misioneras que trabajaban en América Latina, aunque fue un elemento determinante en muchos aspectos, como la relación entre la teología de avivamiento, el avivamiento del 75, ¿sí?, con la doctrina soteriológica, es decir, la doctrina de salvación, y con lo que va a ser el social gospel. El evangelio social no es una única vertiente. Nosotros generalmente, recién hace un rato hablábamos con Ángel de Walter Rausenbusch. Walter Rausenbusch fue la expresión, si se quiere, progresista del social gospel. Después vamos a ver a otro referente en el bloque siguiente, que va a ser Josías Strong, y que ustedes van a ver las cosas que piensa Strong, ¿no? Nada que ver con lo que plantea Walter Rausenbusch, por ejemplo. Entonces, ahí me parece que hay algunas cosas muy interesantes que tienen que ver con esto. Relacionar teología del avivamiento con doctrina soteriológica y con social gospel de tono conservador, como un eje analítico. En segundo lugar, la figura de Pearson. Pearson era un tipo que fue designado en el 69 a una iglesia presbiteriana. En el 76, después de que se le prende fuego el templo, empieza a predicar en un teatro, y en ese teatro comienzan unas reuniones de avivamiento espiritual impresionantes. En el año 83, él asume el pastorado
en la iglesia que mencionamos ahí, y esa congregación es muy interesante, porque es una iglesia que está enclavada en sectores pobres, muy pobres, urbanos, mucha marginalidad. Esto, o sea, fíjense que el periodo es un periodo de crisis. La crisis económica, la primera gran crisis del capitalismo en Estados Unidos se produce en 1873 y se va a extender durante 25 años el proceso de recesión económica en los Estados Unidos. Es decir, que lo que nosotros es algo normal vivir en recesión económica, ellos también lo tuvieron después de la crisis. Va a tener el capitalismo norteamericano de resolver sus problemas internos. Esta es mi teoría, ¿sí? Y la teoría de otros, ¿no? De tipos que hacen historia económica norteamericana. Pero entonces, la expansión del capitalismo se produce por un problema interno del capitalismo local y que se intenta resolver a partir de la revolución industrial y de la expansión hacia el exterior. Y ya lo vamos a ver en los propios protagonistas que hablan de este tema. Bien, ahí está lo que yo les mencionaba de la revista que él crea y dirige, un periodo extensísimo, y se va a transformar en esa revista, por ejemplo, hay que estudiarla. Creo que si se ponen a estudiar esa revista van a encontrar perlas, ¿no? Perlas escondidas, muy interesante en cuanto a este discurso. Y él va a ser director va a ser editor de una Biblia que hizo mucho daño en cuanto al pensamiento teológico, que va a ser la Biblia de Scofield, que es la Biblia del fundamentalismo teológico en los Estados Unidos. Sus escritos, por otra parte, influyeron, los escritos de Pearson van a influir en pensadores como Stephen Neal o Robert Speer. Speer, para que ustedes sepan, fue junto con John Mott el gran líder del Congreso de Panamá. Es el tipo que va a organizar el Congreso de Panamá en 1916. Pearson, por otra parte, fue orador en la convención de Keswick, y como yo les había mencionado, Keswick es el lugar, es la expresión de la teología de santidad de Phoebe Palmer en versión británica. Entonces, es muy interesante que Pearson va a esas conferencias y es ese movimiento, el movimiento de Keswick, el que produce el cambio en la escatología norteamericana. A esto le tengo picado el boleto. Se los tiro como línea de investigación si alguno quiere estudiarlo. Pero este tema de la escatología es un tema clave para nosotros. Después ya lo van a ver, porque esa escatología, el paso de la escatología postmilenialista, que había sido la escatología dominante de la teología norteamericana en el siglo XIX, va a sufrir un cambio a lo que va a ser la teología premilenial, que va a ser el premilenialismo, va a ser una teología escapista en cuanto a lo social. El mundo está perdido, el mundo ¿sí? No tiene sentido hacer nada porque Cristo viene pronto. Y entonces, como Cristo viene pronto, lo que tenemos que hacer es apurarnos a evangelizar al mayor número de personas posible, ¿sí? En el menor tiempo posible y desentendernos, no perder el tiempo en cuestiones sociales. ¿Por qué? Porque el mundo está perdido. Y la mejor muestra de esto es que, ¿qué cosa? De que tenemos delante de nosotros la guerra de 1914. La guerra del 14, que en ese momento para las mentalidades fue, o sea, para nosotros nos dicen la guerra del 14 y para nosotros es una guerrita. Bueno, lo que es para los alemanes, por ejemplo, la guerra, el traumatismo que causó la Segunda Guerra Mundial,
es más o menos como para nosotros el estallido de la bomba atómica o la caída del muro de Berlín hoy, ¿no? Es para que tengan una idea de lo que significó en las mentalidades de ese tiempo. Bueno, entonces, ahí va a haber un cambio teológico importante del postmilenialismo al premilenialismo. Estas son líneas de investigación que solamente yo se las quería compartir, porque bueno, esto un poco fue por sugerencia de Daniel Bruno, que me dijo, compartilo porque es oro en polvo por ahí para los estudiantes que están buscando un tema de tesis. Así que el que quiera meterse por este lado lo puedo ayudar. Avanzamos. Bueno, ahí tienen algunas cosas de Pearson para conocer un poco más al personaje. Ahí tienen el libro, si a alguno le interesa leerlo, lo tengo. ¿Sí? Es un libro bastante complicadito de conseguir, pero lo tengo. Si alguien lo quiere en PDF, lo tengo. Eh, no sé si está en la bibliografía de la materia, pero si no lo cargamos. Y Pearson, bueno, fue el autor precisamente de del libro La misión en crisis, que va a ser el principal libro que va a motivar las misiones hacia fines del siglo. En esta etapa, Pearson se destacaba por la convicción de la evangelización mundial, este tema de la urgencia, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros evangelizamos al mayor número posible, entonces esto va a provocar la venida de Cristo, ¿no? La segunda venida de Cristo. Y es ahí donde engancha con el tema del premilenialismo teológico. Este tema fue clave al momento de explicar el despertar, por ejemplo, de la pasión y el entusiasmo puesto en las misiones. Las misiones se vuelve un tema urgente, ¿no? Hay que evangelizar al mundo. Este va a ser el lema del movimiento estudiantil voluntario, misionero hacia el extranjero. Hay que evangelizar al mundo en esta generación. Es decir, tenemos 20 años para evangelizar al mundo y que Cristo venga, ¿no? Esa es la herencia o énfasis pentecostal también. Claro, también, Cristo, antes de ser el énfasis pentecostal, es muy interesante, es un énfasis que viene le estoy contestando a Sergio, eh, que ponía recién ahí en el chat. Esto es más bien del movimiento de Kiswick. Rubén Torrey, el fundador de Ave Simpson, el fundador de la Alianza Cristiana y Misionera, es decir, toda gente más ligada a lo que es el movimiento de Kiswick en Gran Bretaña, en Inglaterra. Y después va a colar dentro de lo que se va a llamar el Evangelio cuádruple, que es Cristo salva, ¿sí? Cristo santifica, Cristo, claro, la iglesia cuadrangular es una consecuencia de esto. Y el agregado es Cristo salva, Cristo santifica, Cristo sana y Cristo viene pronto. En las campañas de evangelización que ustedes han participado, si han ido a las campañas de Anacondia, Cristo salva, sana, libera, ¿no? Esas han sido las consignas. Y Cristo viene pronto. Lo que va a ocurrir es que eso va a tener modificaciones, ¿sí? Cristo salva, sana y libera, ¿no? Se va a reducir a eso. El pentecostalismo en el siglo XX en general va a hacer más énfasis en esto. ¿Por qué? Porque como muy bien dice Norberto Seraco en el prefacio de Ronald Dayton, en Raíces del Pentecostalismo, en la introducción dice, la teología de la prosperidad lo que ha hecho es quitarle el Jesucristo viene pronto, porque ya no esperamos la venida de Cristo.
que era una de las banderas del pentecostalismo inicial, de ese evangelio cuádruple. ¿Por qué? Porque estamos dedicados, el evangelio de la prosperidad está más abocado en hacer riquezas aquí en la tierra, ¿no? Entonces, no, cuanto Cristo más se tarde en volver, mejor es, porque podemos seguir enriqueciéndonos aquí en la tierra. Un trastoque importante, ¿no? Lo digo como una provocación para nuestro tiempo. Para entender el tono imperativo y urgente de la visión escatológica con la relación de la misión, basta con prestar atención al discurso de las señales providenciales. Es decir, la providencia está dándonos señales de esta inminencia de la vuelta de Cristo, ¿no? Que va a ser otro elemento característico de la escatología premilenial. Avanzamos, Ángel. Fíjense, hay una cita textual de Pearson. ¿Alguien que lo lea? ¿Alguien que lo lea para todos? Me cansé. Sí, sí, profe. Dale. Señales providenciales. Echemos un vistazo al mundo actual. Ninguna figura tan colosal como la de la persona de Cristo puede ser vista a través de todos los siglos. Las principales naciones de la tierra no solo son cristianas, sino protestantes. Las principales naciones de la tierra. Las principales naciones de la tierra. ¿Sí? Son protestantes. Y tienen su asidero sobre las principales naciones del resto del mundo. Imperio. Expansión imperial. Prusia, Inglaterra y los Estados Unidos sostienen los cetros que en esta hora rigen los destinos de ambos hemisferios. El diluvio que en esta hora rigen los destinos, no, el diluvio evangélico está subiendo más alto que nunca. La plenitud de los tiempos ha llegado y el final parece estar cerca, lo cual es también el comienzo de la última y más grande era. Dios está obrando especialmente y llamando en voz alta a su pueblo a una comunión más estrecha y a una cooperación más diligente. Tales hechos marcan y hacen la crisis de las misiones. Ahora o nunca. Mañana será demasiado tarde para el trabajo que debe hacerse hoy. El tiempo y la marea no esperarán. El que se retrase se quedará atrás. Cada día hará o estropeará el futuro de los grandes pueblos. Esto lo escribió Pearson en 1886. Bueno, ahí ustedes tienen, o sea, yo les quería poner una ilustración de... Tremendo. Bueno, esto es una traducción mía, por ahí se podría mejorar, pero esencialmente está diciendo eso, ¿no? Eh, que tiene, como ustedes ven, ese libro es oro en polvo, ¿no? Analizar ese libro para las claves que estaba diciendo, me parece que tiene mucha tela para cortar, ¿no? Esto de las señales providenciales. Cuando está diciendo señales providenciales, esto es voluntad de Dios, está diciendo Pearson. ¿Se entiende? Esta es la voluntad de Dios, que ocurra esto. Entonces, esta es la legitimación teológica e ideológica que va a tener el movimiento misionero. Avanzamos, Ángel. Pearson y América Latina. Para Pearson, en el año 88, la presencia del catolicismo, Pearson habla también, en ese libro que tienen ahí al costado, que yo les puse, es el que estoy mencionando. La presencia del catolicismo en la región no debería impedir la expansión de las sociedades misioneras protestantes, especialmente porque había una falta de esfuerzo evangelizador en otros lugares oscuros dominados, ¿sí?
dominados por las tinieblas y el paganismo. Textual. El catolicismo representa las tinieblas y el paganismo. En 1886, el autor dedica 2 capítulos a América Latina, uno para México y el otro para Sudamérica, destacando que ambas regiones aún esperaban ser evangelizadas por el protestantismo. En ambas regiones, el catolicismo, textual, era una gran influencia negativa, generaba ignorancia, generaba superstición y bajo nivel moral. ¿Sí? ¿Toman nota? Esa es la percepción que se tiene del catolicismo. Los misioneros protestantes, a cada paso lo que encontraban era una gran pobreza espiritual y una notable oposición e intolerancia por parte de la población que sufría la explotación y la tiranía de un clero que no tenía solución de continuidad, que era un clero corrupto, ¿no? Sin embargo, subimos un poquito ahí, sin embargo, a pesar de las dificultades, la mayoría de las personas, dicen los misioneros, están deseosas del cambio y están abiertas a la presencia de los misioneros protestantes. Es decir, como que ellos notaban que había una apertura al protestantismo. Avanzamos. La falta de una espiritualidad, de una piedad espiritual, era una de las principales carencias en un contexto de apatía espiritual. Esto que habíamos hablado antes, de que la intelectualidad en los países católicos de América Latina en realidad había sido ganada o directamente por el ateísmo o por los agnósticos positivistas. El catolicismo era responsable, por un lado, de la expansión de estas ideas basadas en una filosofía de tipo deísta y la ingobernabilidad de las guerras civiles en las cuales las naciones sudamericanas se habían sumido desde las guerras de emancipación. Sin embargo, estas naciones estaban experimentando una transformación significativa gracias a el aporte misionero protestante, que todavía era poco. Y la influencia que estaba teniendo el protestantismo era una influencia directa a pesar de la resistencia que tenían la divulgación de las misiones. ¿Alguien que lea ahí a continuación? Hay una frase célebre. El progreso material es visible. Mejores viviendas, aperos de labranza, carreteras, puentes, fábricas y molinos, ferrocarriles, barcos de vapor, telégrafos. De hecho, todos los rasgos característicos de una civilización superior se están imprimiendo rápidamente en este gran país. Presten atención al lenguaje, ¿no? Lo volvemos a leer. Discúlpame, ¿sí? Sí, María Luz, lo volvemos a leer porque esto no tiene desperdicio. Esto es sí. una genialidad, es una perla, ¿sí? De cómo conceptualizan, ¿no? Las mentalidades misioneras en ese momento. Volvemos a leer. El progreso material es visible. Mejores viviendas, aperos de labranza, carreteras, puentes, fábricas y molinos, ferrocarriles, barcos de vapor, telégrafos. De hecho, todos los rasgos característicos de una civilización superior se están imprimiendo rápidamente en este gran país. El pueblo puede no amar al protestantismo por su religión espiritual, pero ve que está en todas partes ligado a la libertad civil y religiosa, a la empresa agresiva, al buen gobierno y a la prosperidad nacional. Y al mirar su propia condición, sin inteligencia ni progreso intelectual,
con una moral y prácticas morales bajas, en esclavitud a un sacerdocio jesuítico y viviendo la vida de esclavos en lugar de hombres libres, naturalmente se dirigen al protestantismo como una ayuda para el progreso nacional. Pienso. Muy bien, muy bien. Tremendo. Tremendo, ¿eh? Pero fíjense que no tiene, o sea, estos discursos nos muestran, ¿sí? Nos muestran con claridad ese desarrollo de las mentalidades protestantes, ¿no? Estas son las mentalidades que van a venir a partir del pensamiento de los grandes líderes, ¿no? Eh, avanzamos, Ángel. Bien. Entonces, lo que ocurre es que hacia 1900 se lleva a cabo lo que conocemos como la Conferencia Internacional de Edimburgo, ¿no? No, perdón, hacia 1900 se lleva a cabo la Conferencia de Nueva York. Esta va a ser a escala mundial la principal conferencia misionera que se desarrolló en todos los tiempos. Participaron 170.000 personas, asistieron, y donde precisamente lo que se discutió fue la presencia protestante en un contexto católico y se cuestionó con fuerza la validez que tenía la fe católica. Es decir, fue una conferencia profundamente apologética de defensa de la fe protestante y en confrontación con el catolicismo. Hubert Brown, él fue misionero para que lo ubiquen, fue misionero presbiteriano en México durante 17 años, en los años precisamente complejos, ¿no?, de las luchas liberales en México. Iba a ser una persona importante. Argumenta que el catolicismo había fallado en la tarea evangelizadora y una verdadera evangelización debido a qué cosa? A la corrupción interna, de la cual era intrínsecamente portador el catolicismo, y una interpretación errónea del verdadero cristianismo que estaba representado por los protestantes. Por otra parte, para Castell, que era agente de la Sociedad Bíblica Británica en Costa Rica, va a decir que nosotros estamos en un continente plagado de sacerdotes. Esto es lo que dice, son las palabras de él en el Congreso, cuando habla de América Latina. Un continente plagado de sacerdotes sin vida familiar, es decir, que no están casados, entregados a la anarquía doméstica, a las bacanales religiosas, a la adoración de imágenes grotescas, está criticando un poco toda la imaginería católica, a la práctica de ritos paganos o semipaganos, y al control de un sacerdocio de lo más despilfarrador, no son austeros, nada que ver con los protestantes, cuyo principal negocio parece ser el vergonzoso tráfico de las almas. Por lo que han alcanzado, subimos un poquito, Ángel, han alcanzado notoriedad mundial. O sea, es un caso de perdición. O sea, tienen la mala prensa se la han ganado bien ganada, ¿no? ¿Qué responde a lo católico? Lo que respondían era una sarta de barbaridades como esta, más o menos. Lutero, ¿sí? Los herejes protestantes, ¿sí? Sí, a piedrazo. Imagínense que era un zafarrancho vivo esto, ¿no? O sea, cuando yo digo, ¿sí?, que vieron que dije, fíjense la manera sutil con lo que lo dije. Aprecien la sutileza mía. Pero yo les dije, el evangelio que predicaban los protestantes era un evangelio controversial y polémico. Esos fueron los términos que utilicé.
¿sí? Cuando hablaba de la teología formal. Es decir, se predicaba la sola fe, la sola gracia, la sola escritura, ¿sí? De manera controversial y polémica, pero era realmente a piedrazos, era una lucha muy complicada. Bien, avanzamos porque esto es más de lo mismo. Ahí están algunas de las obras, esto es para que ustedes la vean. Les menciono, a ver, bueno, precisamente el primer libro que ustedes tienen ahí es el libro al que estoy haciendo referencia de Hubert eh, Brown sobre la descripción que él hace de América Latina. Otro libro muy importante va a ser México en Transición. Este va a ser escrito, Hubert Brown, como les dije, es presbiteriano. El segundo libro es de el obispo Butler, México en Transición, que es una descripción precisamente de lo que ocurre. William Butler es obispo wesleyano, metodista. El tercer libro, fíjense el título, sugerente, El continente olvidado, y es muy interesante, el continente, ¿saben qué es lo interesante? Esto es para el que quiere escribir. ¿Por qué? Porque, ¿vieron que dice ahí abajo? Que, a ver, no sé qué es lo que dice, pero en realidad supuestamente es el escrito de un viaje misionero de un obispo anglicano. Pero en realidad la que escribe el libro es una mujer que toma las notas del obispo, pero lo escribe una mujer. Y esta mujer, claro, ven que dice, ahí habría que ampliar la imagen, ¿no? Pero la que lo escribe y las ilustraciones son de otro personaje importante. Bueno, no lo alcanzo a ver, pero ese libro también lo tengo, así que si les interesa lo podemos compartir. Eh, pero me pareció muy interesante porque la primera que escribe acerca del continente olvidado es precisamente una mujer, ¿no? Que tiene esta sensibilidad misionera, ¿no? Después el otro es el libro, eh, es un libro con una descripción de América Latina, pero es de historia social, ¿no? Es un historiador no evangélico norteamericano y es el libro más famoso que han leído tanto Butler como ha leído esta misionera del librito de tapa roja sobre y Hubert Brown. Y el último libro es el informe más importante, Protestant Mission of Sudamérica, que lo va a escribir Harlan Beach. Harlan Beach. Ese va a ser el libro, todos los que están ahí, ven que hay una cantidad de personas que escriben el libro, son informes nación por nación de las condiciones misioneras que tiene cada país y de los problemas que enfrentan las principales capitales de América Latina. Es un informe maravilloso, ¿no? Para estudiar. Avanzamos. Esto era simplemente para presentarles un poco el panorama de las fuentes, ¿no? Avanzamos. A pesar, bueno, consideraciones contextuales. A pesar de la importancia en el desarrollo religioso, el catolicismo era solo uno de los factores en juego en ese territorio. La conversión de los indios, son los términos que ellos utilizan, parecía tan complicada como la de los habitantes. Lo que intentan hacer es decir, las religiones de los pueblos originarios son una condensación tan pagana como la de los pueblos de la India, de la China o del África. Es lo mismo. Por otro lado, ¿cómo ven el contexto?
El Partido Liberal, lo que dicen ellos es defiende la libertad religiosa y lo que hace es darnos protección legal a nosotros, los protestantes, los disidentes, y esto, el Partido Liberal lo que permite es asegurar cierta base de paz, de estabilidad política, y permite el progreso educativo, aunque la carencia que tienen, claro, sí, vamos por ahí. De ahí la carencia que tienen de que precisamente por la influencia positivista o de la ideología racionalista con base filosófica en el deísmo teológico, hace que se muestren indiferentes a cualquier cosa que tenga que ver con lo espiritual. Para los misioneros en general, de acá derivan, o sea, todo esto es causa de los errores doctrinales del catolicismo. ¿Se acuerdan cuando Mail decía, no es cuestión de raza, sino de principios? Es esto. Es decir, ¿cuáles fueron los principios que entraron en América Latina? Los principios durante 300 años del catolicismo católico romano. Ahí está la madre de todos los males. Entonces, no es cuestión de raza, sino de principio. Está diciendo con la Biblia en la mano, acá hubiera pasado otra cosa si hubiéramos venido nosotros los protestantes, como pasó en Estados Unidos. El sacerdotalismo era una doctrina falsa. Bueno, ahí hay en el apunte ustedes van a ver, en el apunte, en el escrito que tienen para leer, yo desarrollo toda la crítica doctrinal, no me voy a detener ahora, pero bueno, muestran un poco en términos teológicos cómo era la lucha teológica en cuanto a la apologética, ¿no? Y la defensa de la fe evangélica, la crítica teológica que hace del catolicismo. Avanzamos. A ver qué tenemos acá. Es más de lo mismo, está en el texto, así que lo van a poder leer tranquilos. Avanzamos otra más. Perdón, Ángel, volvemos un poquito. Quiero que vean la tapa del libro ese. Ese es un libro clásico. Bueno, ¿saben cómo se llamaba este libro en realidad? El cura, la mujer y el confesionario. Entonces, el confesionario católico es un lugar donde no solo los curas se aprovechan y abusan sexualmente de las damas, de las mujeres, sino que es el lugar donde los curas le llenan la cabeza a las mujeres piadosas para producir los golpes de Estado de los esposos liberales en favor de la Iglesia Católica. Ese es el argumento de este sacerdote, el padre Chiniquy, que es un canadiense que vivió en Estados Unidos, y este libro fue uno de los libros más traducidos al castellano y un elemento precisamente, así como se vendía la Biblia, los colportores venden la Biblia, vendían junto con este libro, para mostrar lo malo que era el confesionario católico. Avanzamos, Ángel. Bueno, y acá llegamos al punto. La empresa misionera estadounidense en el periodo comprendido entre 1900 y principio, ¿sí? Las primeras 2 décadas, hasta el año 16, se caracterizó, habíamos dicho, por el optimismo y una visión arraigada en el mundo del siglo XIX, conocida como la América cristiana. El modelo que tienen es volver a ese modelo previo a la Guerra Civil norteamericana. Ellos creían que los despertares espirituales, los avivamientos espirituales podían revertir la incredulidad, la indiferencia religiosa y el pecado, y restaurar un orden ideal previo a la guerra civil conocido como el Corpus Christiano. Bajo esta perspectiva,
se consideraba posible, que era posible y necesario cristianizar y civilizar a todos los pueblos, incluso América Latina, del mundo, incluso frenar nuevamente, como lo habían hecho desde el primer gran avivamiento, el proceso de secularización que a comienzos del siglo XX ya está, ¿sí? Marcado ¿sí? Con todas letras, de molde. Los pueblos y las etnias no alcanzadas, que mantenían relaciones asimétricas con respecto a la economía, el comercio, la política de los países centrales, eran vistos como campos propicios para ser evangelizados. Es decir, por eso es que las misiones van a apuntar, en muchos lugares de América Latina, no tanto acá en el Río de la Plata, van a apuntar a los sectores aborígenes, a la selva en Perú, a los espacios andinos, ¿no? En Ecuador, en Venezuela, es decir, un poco todo el trabajo en México, donde hay una alta población aborigen, de pueblos originarios, van a estar dirigidas hacia ahí, van a apuntar hacia ahí. La evangelización y la cristianización eran parte del mismo proceso de civilización y a la vez de colonización cultural. Avanzamos. ¿Qué es lo que pasa? Lo que va a pasar es que las mentalidades, ¿sí?, misioneras estadounidenses dividían el mundo entre naciones cristianas. ¿Cuáles eran? Lo que veíamos hoy en el texto, ¿no? De Bainbridge. Europa o de Pearson. Europa y los Estados Unidos son las naciones cristianas, sobre todo el norte europeo. Cuando decía Prusia, está hablando de Alemania, ¿no? De Bismarck, que es protestante. Inglaterra y los Estados Unidos. Es decir, el mundo europeo, blanco y protestante, ¿no? Y lo otro, la contracara de esto, era el continente, sobre todo, asiático, China, India, y el continente africano, que era expresión clásica del paganismo. Sudamérica va a ser predominantemente católica. Y entonces, porque es católica, va a ser semipagana. O va a ser expresión de una forma adulterada del cristianismo. No es el verdadero cristianismo. Cuando llega la primera conferencia mundial que se produce en Edimburgo, lo que van a plantear los misioneros es de que América Latina no tiene que ser evangelizada, porque ya están los católicos. Y entonces, ¿sí?, los norteamericanos van a poner el grito en el cielo. ¿Por qué? Porque ya tenían misiones, que éramos nosotros, ¿no? Ya tenían misiones en América Latina. Y ellos dicen, no, esto es tan pagano como lo otro. Y luchan ¿contra quién? Contra anglicanos y luteranos que no querían tener conflictos, el anglicanismo muy cercano al catolicismo y el luteranismo en Alemania, que tenía que convivir con el catolicismo. Entonces, ellos dicen, el Congreso de Edimburgo solamente lo vamos a poder hacer si no vienen con la idea de querer evangelizar América Latina. Porque América Latina tiene algo de cristianismo. Aunque el catolicismo no sea lo mejor, ¿sí?, que nos pueda pasar, no es un lugar, no es territorio, ¿sí? No ha sido un continente olvidado, ¿sí?, que era lo que proponía este librito. Entonces, la propuesta, y ahí el texto que yo les compartí del libro de Piedra Solano, un muy buen estudio, es una tesis doctoral en Oxford que escribe él sobre las sociedades anglicanas, misioneras anglicanas. Va a decir que los misioneros norteamericanos, con el liderazgo de Mott,
¿se acuerdan que lo habíamos mencionado antes? John Mott, ¿sí? Discípulo de Moody, discípulo de Pearson, intentaron revertir la postura, pero ante la imposibilidad de anglicanos y luteranos que se restaran apoyo, ellos tuvieron que desistir de poder llevar adelante la participación de misioneros que impulsaran la idea de la evangelización de América Latina. Por eso, a continuación, se va a crear el Congreso de Panamá. Podemos avanzar, Ángel. Se va a producir el Congreso de Panamá, No, donde no hay más, ¿eh? no hay más. Bueno, listo, se los explico yo. Se va a producir el Congreso de Panamá en 1916, que va a ser monopolizado por las sociedades misioneras eh, norteamericanas, ¿no? Todo el liderazgo norteamericano, y se crea el Comité de Cooperación para América Latina. La ideología que está detrás de esto, el proyecto ideológico, es el proyecto del panamericanismo, ¿no? La idea del panamericanismo para toda América. América para los americanos, un poco la revitalización remozada de la doctrina Monroe de 1823 y la doctrina del destino manifiesto de 1844, suavizada por un tiempo, porque después viene la política del gran garrote que legitima, ¿qué cosa? El intervencionismo en los países en América Latina, ¿no? Eh, y ahí los misioneros, ¿vieron que yo les mostré el libro este de los misioneros? El último que les mostré, que les dije son informes. Ahí hay algunas críticas muy interesantes a esta política norteamericana. Por ejemplo, Hubert Brown va a decir en contra de Speer. Speer, por ejemplo, que es el que lidera el Congreso del Panamá, junto con Mott, eh, Speer va a apoyar la ocupación norteamericana en Filipinas, textual, ¿sí? Hay escritos de él donde hay un apoyo explícito. Alejandro ayer preguntaba, ¿fueron ingenuos? ¿Qué fueron? No, en este caso, o sea, es incontrastable de que hay un apoyo explícito a la ocupación. ¿Qué es lo que dice Brown? Brown tiene una postura opuesta. En el artículo mío y de Saraí lo van a poder ver. O sea, yo contrasto, creo, esas dos posturas. ¿Por qué? Porque lo que va a decir Brown es, nosotros no queremos tener relaciones con el Departamento de Estado norteamericano, siendo misioneros protestantes. ¿Por qué? Porque los católicos nos critican a nosotros de ser agentes del imperialismo. Y eso nos impide a nosotros a llevar adelante la tarea específica por la cual estamos acá en América Latina, que es la evangelización. Es decir, el tipo había estado 17 años y sabía bien que o sea, ¿de qué lo acusaban los católicos? De ser agente del imperialismo. Entonces, eso no les permitía desarrollar su tarea principal, que era la tarea evangelizadora. Tenía algo de cierto, y sí. Por ejemplo, en Argentina, bueno, ahí si quieren después les puedo pasar. Mi esposa trabajó sobre el tema de la tesis doctoral de ella acá en la Universidad de Córdoba, es sobre William Morris. Y lo que ella rastrea es un poco precisamente que la acusación a William Morris es sobre educación protestante, ¿no? Pero dentro del ámbito, es una tesis en la Universidad Nacional de Córdoba. Y el tema es que lo que ella plantea es precisamente cómo crea ciudadanía. Pero la descalificación que le hacen a William Morris es precisamente de esa, de estar anglonizando la cultura latinoamericana. ¿Por qué? Porque mientras el protestantismo promovía una política de panamericanismo, el catolicismo empieza a promover el panhispanismo. Y esta va a ser la confrontación que va a haber en América Latina. Ahí hay muy buenos historiadores como el viejo Romero, ¿no? José Luis Romero, que muestra muy bien esta discusión. Un libro famoso es El Ariel, en Uruguay, de José Enrique Rodó,
que es el arielismo, es una expresión de este pan-hispanismo no católico, ¿no? Pero es pan-hispanismo, ¿no? John McKay, esto lo vamos a ver, no sé si con ustedes, pero yo voy a dar una materia donde voy a explicar un poco que es discípulo de Unamuno. Unamuno es opuesto al panhispanismo, ¿no? Católico. Un hispanismo más de tipo republicano, ¿no? Se cortó, te hablabas de John McKay, ¿no? Sí, John McKay escribe El otro Cristo español, que va a ser la obra capital, y él es seguidor de Miguel de Unamuno, que va a escribir precisamente una crítica radical al cristianismo, al catolicismo hispánico en La agonía del cristianismo, ¿no? Que es el libro básico de Unamuno. Ahí. Bueno, escucho ideas y comentarios y si no pasamos al trabajo. Pero como ven, hay muchísima tela para cortar. Pensaba un poco en respecto a la atomización que hablábamos ayer, ¿no? Y viendo todas estas cuestiones, desde dónde estamos parados hoy también, porque sigue siendo, si se entiende la expresión, el cuento de la buena pipa, ¿no? Sí, totalmente cierto. Siguen siendo, bueno, hay neocolonialismos y estamos ahí en pleno auge de eso. Fíjense que esto es clave. O sea, cuando yo digo, bueno, cuando intento retomar un poco el legado de Míguez, las preguntas de Míguez, ¿cuánto de colonialismo hay ahora? Fíjense cómo tenemos que revisar el pasado, porque todo esto nosotros lo hemos naturalizado dentro de las iglesias evangélicas. Y lo hemos naturalizado a nivel de formas de piedad, lo hemos naturalizado a nivel de formas de organización administrativa de las iglesias, eh, a nivel incluso de la arquitectura, es posible verlo, ¿sí? Bueno, yo menciono, por ejemplo, hay un artículo que yo escribí últimamente que muestro de que, por ejemplo, Thomas Wood, que es uno de los que escribe el informe, eh, dice, yo no quiero saber nada con los que viven en el barrio inglés. ¿Por qué? Porque estaba esta identificación. Thomas Wood, un tipo, o sea, más inglés no podía, o sea, más norteamericano no podía ser. ¿Pero por qué? Porque si yo voy ahí, no tengo posibilidades, ¿sí? O sea, quedo acotado a la inmigración de los residentes extranjeros y no tengo posibilidad de evangelizar a los nativos. Y por ejemplo, él va a proponer, esto es lo que yo muestro, que como en la India, él propone, y es muy interesante, menciono el caso de él tiene una discípula, ¿no? Una chica que dice, miren, esta es la típica mujer, o sea, una chica de 15 años, ¿no? Que la crían, ¿no? Y la van formando y la nombran lectora de la Biblia, bancada por la Sociedad Misionera Norteamericana. El problema fue que la lectora de la Biblia, eh, bueno, de repente se enamoró, pero y la describe físicamente, y dice, es morocha, es regordeta, ¿sí? Es la típica mujer, o sea, ¿cómo la ve? ¿No? Es la típica mujer sudamericana. Ella va a poder entrar en lugares donde nosotros, los misioneros, no podemos entrar. ¿Para qué tenían? Tenían misioneras que entraban en las casas, a donde un ministro protestante no podía visitar. ¿Por qué? Porque era mal visto, por la mala fama que tenían los curas, ¿no? De que abusaban.
El problema fue lo que yo seguí la historia de esta chica. eh, bueno, es muy gracioso. Bueno, no es gracioso, pero eh, el tema fue que tuvieron tanto cuidado con la chica que la chica terminó enamorada y quedó embarazada junto con su esposo, bueno, con su concubino. ¿Para qué? La borraron hasta el registro de miembro de la iglesia, no aparece más en el registro de miembro de la iglesia. Es muy interesante, ¿no? Y bueno, y se arma todo un bodrio congregacional impresionante, pero donde están un poco todos los prejuicios, ¿no? El manejo de la sexualidad, lo que se puede y no se puede hacer. eh, y bueno, se acabó la historia de la mujercita. Eh, Sergio, levantaste la mano. Sí, me quedé tildado un poco con lo anterior. Pensaba como otra categoría de análisis, ¿no? Eh, Planteándole esta perspectiva a nosotros, en nuestro presente, sería una contra reforma, pero haciendo una lectura muy vaga, sociológica, hoy encontramos un abismo, o sea, sería como saltar a un precipicio en cuanto a las nuevas generaciones. No sé si se entiende lo que quiero decir. O sea, hoy nosotros interpretamos esto, pero nuestras generaciones presentes, o sea, se han distanciado tanto que hay un abismo que no podríamos completar jamás. Sería algo infinito de poder discutir y poder llegar, en cierta manera, a alguna cuestión un poco más acercada. No sé si se entiende lo que quiero Sí, expresar. sí. Bueno, tiene que ver con esto y ahí un poco la provocación. ¿Por qué pongo el video? Un video que no me gusta. Por la necesidad del diálogo cultural que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque Claro. esta materia yo la estoy pensando desde una mentalidad moderna, porque mi manera de pensar es moderna. Pero ¿cómo hablas vos con los millennials? ¿Cómo hablamos hoy de esto? ¿Cómo hablamos de identidad protestante hoy? ¿Sí? O sea, porque lo que yo estoy planteando está a siglos luz, como vos decís, de lo que piensan los pibes hoy. ¿Y a mí qué me importa esto? ¿Sí? ¿A mí qué me interesa esto? ¿A mí qué me interesa de que haya una teología formal y una teología material? ¿A mí qué me interesa de que construir un proyecto nacional? ¿Sí? Alternativo. ¿Qué me interesa? ¿Sí? La misión de la iglesia. ¿Sí? Si yo voy a la iglesia, si voy a la iglesia, voy a la iglesia y voy a donde se me canta, porque las membresías ya no son, voy a donde me siento bien, hedonismo, ¿no? Eh, ¿Y qué me interesa el otro? El sujeto social del que yo hablaba. ¿Qué me interesa? ¿Sí? El otro. Cuando hay ¿sí? Es decir, ese mundo que nosotros vemos, porque somos parte de la modernidad, o sea, vamos a tener que hacer un esfuerzo extra para poder, o sea, creo que tenemos que hacer un esfuerzo hacia el pasado para recuperarlo y hacia el futuro para tratar de entenderlo. Porque si no, no hay posibilidad de lo que no estamos haciendo en las iglesias, que es poder tener este diálogo en las propias congregaciones sobre esto, ¿no? ¿Cómo haces una pastoral común que incluya a chicos que viven en otro mundo, ¿no? Sí, tender puente. Bueno, pero precisamente eso tiene que ver con cómo hacemos trabajo pastoral. Eh, Tiene que ver con la acción pastoral contemporánea. ¿De qué hablamos cuando hablamos de acción pastoral contemporánea? Es una materia que yo doy en Perú. Pero, por ejemplo, hay esquemas pastorales que nosotros traemos que no funcionan más. Y chao, fue. ¿Sí? Hoy tenemos que plantearnos de otra manera. Si yo les contara las barbaridades que he hecho para poder establecer puentes, ¿no? En mi propia congregación, donde yo participo, son locuras, ¿no? O sea, en la iglesia
la junta directiva me quería matar, ¿no? No, pastor, usted está de la cabeza, usted tiene un mambo más o menos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que defender, ¿sí?, nuestra identidad bautista, esto que el otro. Y yo le decía, yo no soy ni bautista ni soy calvinista, así que, ¿sí?, mi teología es wesleyana, vengo de la iglesia metodista, crecí en la teología de la liberación y ahora soy carismático. Imagínense que de bautista tengo poco, ¿no? Y estoy tratando de entender a los jóvenes, ¿no? Y para eso, bueno, hacemos otro tipo de reuniones, otro tipo de culto, otro tipo de... eh, bueno, es todo un mundo. Pero tenemos, o sea, lo que digo es, tenemos que atrevernos a esto. Si en estos espacios no nos atrevemos a pensar de otra manera, estamos complicados, ¿no? Lo que digo, pensar esta relación iglesia, misión, imperio, no es solamente seguir repitiendo como loros de que el imperio, ¿sí?, es la madre de todos los males. Hay que entenderlo. Eh, Serían los mecanismos del imperio. Correcto, porque el tema es, cuando yo digo la palabra imperio, hoy, bueno, hay un libro que yo les puse, creo, en la bibliografía. Lo vamos a leer, lo tienen para leer. Pero yo les puse, más allá del espíritu imperial, y les puse el libro Empire de Negri, ¿no? Que ya es un libro que quedó viejo, ¿no? Pero es muy interesante el tema de no pensar que el imperio es Estados Unidos, o sea, el imperio es otra No. cosa, ¿no? Eh, en el tiempo histórico y con nuestras misiones, sí, en ese momento es un imperio, ¿no? Pero hoy ya hay que pensar el imperio de otra manera, ¿no? Daniel, querido, Usted lo llegó a conocer a Omar Cabrera. ¿cómo? Si usted llegó a conocer o escuchó hablar de Omar Cabrera, Sí, el sí, reverendo sí, Omar Cabrera. sí, sí, Bueno, él trabajó en Rosario, bueno, yo soy rosarino, y bueno, la época, él fue uno de los primeros, digamos, uno de los primeros avivadores. Bueno, antes que Cabrera estuvo este que vino a Estados Unidos, Tommy Hicks, Tommy Hicks, antes de Cabrera, pero Cabrera fue en la provincia de Santa Fe, fue uno de los primeros que comenzó. Él hacía reuniones de avivamiento en Rosario, la gente era sana, la gente iba a los eventos y era liberada. Bueno, en fin, lo metieron preso varias veces por predicar la medicina ilegalmente, lo acusaban de practicar la medicina ilegalmente, pero este hombre venía del catolicismo, Omar Cabrera. claro, Él era sacerdote y sin embargo él produjo un puente entre protestantes y cristianos muy grandes. Entonces yo me crié en eso, en ese ambiente. Y yo el año pasado y principio de este año, yo viví en Colombia. Viví en la ciudad de Valledupar, estuve casi un año viviendo en el norte de Colombia y ahí pasa lo opuesto que pasa en Rosario. Hay una pelea entre católicos y cristianos, se detestan. O claro, sea, o sea, si vos, por ejemplo, morís, y vos antes de morir, o sea, vos naciste siendo católico, lo que hablábamos ayer sobre el tema este de las religiones en la que uno nace, y vos estabas inscripto en un cementerio y vos te convertías al protestantismo y tenías una experiencia personal y te convertías y te morías, te prohíben enterrarte en el cementerio católico. correcto, O sea, se pelean a muerte. Yo escuché historias de que los católicos iban y prendían fuego a las iglesias. O sea, el fuego es viceversa. sí, sí, O sea, los protestantes bombardean a los cristianos, los protestantes a los católicos y los católicos a los protestantes. Es un fuego sí, cruzado, ¿no? sí, sí, Y cuando yo estaba allá en Colombia, yo vivía enfrente de una plaza y un día un grupo de católicos carismáticos hicieron un culto enfrente de mi casa. Y nada, fue tremendo. Yo estaba ahí, era la primera vez en mi vida que yo había visto eso.
pero era una cosa impresionante. Yo le decía a mi esposa, estoy acá, digo, y me recibí todo, o sea, me encantó, o sea, pero eran católicos y hacían su... Pero, digamos, yo pensaba en esto de lo dañino que es esas peleas absurdas. Bueno, a uno le parece absurdo acá por cuestiones teológicas de llevar a ese nivel de pelearse, a ese nivel de atacarse, de matarse. Acá en Inglaterra, por ejemplo, en Inglaterra, como hablábamos ayer, y en la ciudad donde yo vivo, Birmingham, es una ciudad donde el tema de la esclavitud era fuerte. Y acá en esta ciudad, el tema de la esclavitud es un tema muy sensible. Yo, bueno, para contar una anécdota, yo hace un tiempo fui al supermercado, había una chica negra delante mío, y el chico de la caja, donde yo estaba comprando, dice, la señora que estoy atendiendo es la última, cierro la caja. Y la chica que estaba enfrente mío, la chica de Morocha, se enfureció porque el chico cerró la caja. Y él le decía, vos estás cerrando la caja porque yo soy negra. Si yo fuera blanca, no cerraría la caja y me entendería. El pobre chico estaba parado ahí, decía, señora, no estoy cerrando la caja. ¿Sí? No es que usted sea negra, es que me tengo que ir a mi casa, estoy terminando mi turno. Y realmente, y la chica lo pasó al tema del racismo. Bueno, yo estuve metido ahí, tuve que ir a declarar, a decir lo que había pasado. Yo le dije, o sea, bueno, en fin. Pero a lo que voy es que acá el tema ese es un tema sensible. Y Claro. aquí en Inglaterra, durante la pandemia del COVID-19, los que más han trabajado y los que más han trabajado para sostener a la comunidad, dar una palabra de aliento, estar ahí aconsejando a la gente, era la iglesia africana. Claro. La iglesia africana estaba ahí luchando, los cristianos que la vacuna tiene un chip, que la vacuna es la marca de la bestia, no se vacunen, y qué sé yo, la cantidad de cosas que, o sea, no estoy Sí. atacando eso. Nada más que se fomentaba una cuestión de miedo, pero yo decía a mi mamá, a mi papá, de que esta gente africana en este país fueron esclavos y muchas de esas personas eran cristianas y oraban a Dios para ser libres. Y hoy en día son libres y acá en Inglaterra son los que más trabajan, los que más hacen, los que más se mueven, los que más promueven el tema de la unidad, Ujú. los que más promueven el tema de la paz social. Hace poco yo estuve en un evento que organizó un pastor de acá, de la ciudad, organizó una reunión bastante grande para orar en contra del racismo, porque acá, digamos, como yo decía antes, los canales de Birmingham, que Alejandro me decía que Birmingham tiene una cantidad de canales muy grande, esos canales se usaban para transportar los esclavos, los Claro. esclavos que traían para trabajar en las fábricas, para generar armas durante la guerra. Y hoy en día, este hombre, este pastor que yo conocí, hace reuniones de unidad para traer paz, para traer sanidad en medio de estas dos culturas que Ujú. durante años hemos estado, digamos, peleadas. Pero sí, la verdad que esta materia, este seminario ha sido muy, muy, muy denso en cuanto ¿cómo es? a, a- a- a teoría, digamos, no me sale la palabra. Bueno, esa es la idea que quise dar, ¿no? En resumidas cuentas. Bárbaro, bárbaro. Me hiciste acordar, bueno, ahora vamos a un trabajo práctico. Pero les voy a dar 15 minutos porque yo estoy cansado y me imagino que ustedes también. Nos fuimos de mambo 45 minutos, así que yo quedé de cama. Nos tomamos 15 minutos y vamos al trabajo práctico. Eh, y bueno, creo que está bueno. Volvemos en 15. Ángel, volvemos a las 12:01. ¿Ok?